Aleluya. Cristo vive. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Nos da mucho gusto que están aquí, amados hermanos, para sintonizar esta hermosa escuela dominical de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia, Acapulco. Y como lo dice la iglesia, que Dios les bendiga. Aleluya. Y juntamente con la iglesia, amados hermanos, queremos invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en su capítulo 3, versículo 22, hermanos. Aleluya. Amén. Ya lo tenemos todos, hermanos. Lo vamos a leer todos unidos de manera pausada, respetando puntos y comas. Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que nos alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una vez más. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aleluya. Tomen sus lugares, amados hermanos. Seguimos con la secuencia de nuestra escuela dominical de profecía, amados hermanos. Recordamos que hace 15 días, con el favor de Dios, vimos, hermanos, las definiciones de lo que es profecía, los conceptos, las definiciones, todo lo que tenga que ver con profecía. También vimos, amados hermanos, lo que es nuestra posición ante las profecías bíblicas. Y hace 8 días con el siervo de Dios, nuestro hermano David Rodríguez, amados hermanos, vimos lo que es la definición de las dispensaciones y vimos también la dispensación de la inocencia. Ahora también, amados hermanos, vamos a ver en esta hermosa mañana, en esta escuela dominical, la dispensación de la conciencia humana. La dispensación de la conciencia. También vimos en los cultos generales, amados hermanos, a dónde va el alma después de partir de esta tierra. Y también vimos acerca, amados hermanos, del peligro de basarse en los sueños, lo peligroso que es basarse. Y vimos también la importancia, amados hermanos, de que todo cristiano, todo creyente debe basarse en las Escrituras para pedir la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y también vimos, amados hermanos, tocamos un punto importante acerca de un tema que está haciendo revuelo en este tiempo, los famosos terriers, personas que se identifican con animales. Pero haciendo una aclaración o una pequeña observación o corrección, amados hermanos, recordamos que vimos que en el libro de Daniel, Nabucodonosor, amados hermanos, enloqueció. Usted puede ver que él se convirtió en una bestia. Y bueno, ahora sí, digamos, quizás pudimos cometer una pequeña observación, un pequeño detalle, en decir que Nabucodonosor fue el primer terrier. Pero analizando la escritura, amados hermanos, fijándonos bien en la lectura, podemos darnos cuenta que Nabucodonosor, amados hermanos, lo que sucedió con él fue un juicio de parte de Dios por su orgullo, porque él se envaneció y dice: no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi gloria, con mi resplandor. Y fue ahí, hermanos, que el Señor castigó gravemente a Nabucodonosor, despojándolo de su trono y poniéndolo en 7 tiempos. Pero esto fue a causa de un sueño, amados hermanos, de algo que Dios, hermanos, hizo, amados hermanos, con Nabucodonosor a través de un sueño, que él soñó un árbol esplendoroso, un árbol con muchos frutos. Y dice que venían, hermanos, 2 seres del cielo que quisieran cortar el árbol. Pero el mensaje era para él mismo, que él por su orgullo, amados hermanos, Dios lo iba a despojar de su trono y aplicaría en él 7 tiempos. ¿Qué significa eso? 7 años hasta que él aprendiera que solamente Jehová de los ejércitos es el único Dios y Señor del universo. Aleluya. Él es quien pone y quita reyes, amados hermanos. Pero vemos entonces que en la Biblia, Nabucodonosor, amados hermanos, estuvo él durante 7 tiempos, 7 años, amados hermanos. Y vemos entonces aquí que él, amado hermano, estaba loco. No tenía sentido. Sus uñas, hermanos, empezaron a crecer. Y él estaba precisamente, hermanos, quizás completamente desnudo. Y dice que él comía, amados hermanos,
como los bueyes, comían como las vacas, pastos, y él se bañaba con el rocío. Pero vemos entonces, hermanos, que Nabucodonosor, analizando bien la escritura, los detalles en sí, él no fue el primer Terrian, ni existe la palabra en sí Terrian como debe de ser, sino que le pusieron así pues ese apodo o esa palabra. Pero vemos que Nabucodonosor no fue el primer Terrian. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, hermanos, cuando fue el juicio de Dios contra él, ¿a poco él estaba en sus 5 sentidos? No, no estaba en sus 5 sentidos. Y por eso queremos hacer esa pequeña corrección al ver, amados hermanos, enseñanzas, incluyéndolo aquí, que Nabucodonosor dice que fue el primer Terrian, pero no fue así. Sino analizando la escritura, hermanos, él no estaba en sus 5 sentidos. Sus pezuñas crecían, estaba desnudo y comía como los bueyes. Y estas personas que se identifican con animales, hermanos, ellos están en sus 5 sentidos. Miren, el detalle es que ellos usan máscara, usan ropa, tenis y guantes. Pregunta, si ellos realmente se identifican con animales, ¿por qué ellos entonces están con ropa? ¿Por qué usan guantes? Que andan en el sol. ¿Por qué ellos quieren usar transporte? Porque ellos van con abogados. Porque ellos hablan. Los animales no hablan, hermanos. ¿O usted cuando ha visto a un ser humano que se identifica con un animal? ¿O cuando ha visto usted un perro hablando con un abogado para que exista una ley? ¿Cuándo se ha visto eso? No. Los animales que comen cosas pues, naturales. Y estas personas, hermanos, tristemente, no saben de plano, no saben su pensar, qué sé yo, con todo respeto, sin criticar a nadie. Pero la verdad, hermanos, no es algo incongruente. Por eso de verdad es algo que de plano ya son los últimos tiempos. Satanás lo que quiere es degradar, hermanos, la imagen y la semejanza de Dios, hermanos, con pensamientos vanos. Y hoy vamos a ver, amados hermanos, lo que es la dispensación de la conciencia humana. Vamos a ver qué es la conciencia. Igual como los videos pasados, hermanos, se va a editar esta escuela dominical, vamos a entregarles también el material de las diapositivas para que tengan el conocimiento y puedan proporcionarle una información, hermanos, clara y precisa acerca de esta dispensación. Vamos a ver como punto número 1, amados hermanos, la definición de la conciencia. ¿Qué es la conciencia, amados hermanos? La conciencia es el conocimiento interior del bien y el mal. Es la facultad común a todos los seres humanos en virtud de cual discernimos entre el bien y el mal. Usted, amado hermano, usted, amada hermana y hermanos que nos están sintonizando, ¿usted qué tiene? Razonamiento. ¿Usted qué tiene? Conciencia. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero un niño, amados hermanos, un niño muy chico de 2 años, de 3 años, no tiene conciencia, no razona. Por ejemplo, si él mete mano en una bolsa ajena, él pues no está consciente de que está robando. Aunque nosotros, si somos padres de familia, los que son padres de familia, usted puede corregir a su hijo y decirle, no, mira, no hagas esto es malo, robar es malo. Y ya poco a poco, cuando el niño empieza a crecer, él ya va a tener un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Ya poco a poco, hermanos, a la edad de la adolescencia, en la edad de quizás 8, 10 años, 11 años, ya los niños van discerniendo, van teniendo un conocimiento entre el bien y el mal, que es bueno y que es malo. Y aparte, depende también de los padres al inculcarles, amados hermanos, la educación y los valores. Por lo tanto, el conocimiento o la conciencia es el conocimiento interior del hombre entre el bien y el mal, en el cual, amados hermanos, tenemos la virtud de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Otra definición es que la conciencia es la facultad que el ser humano tiene de su propia existencia. Entonces también tenemos conciencia de nuestra propia existencia. Por ejemplo, nosotros que somos hijos de Dios sabemos de dónde venimos. Sabemos de dónde fuimos creados. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Entonces tenemos esa facultad de que el ser humano tiene de su propia, amados hermanos, facultad que el ser humano tiene de su propia existencia. Entonces, con mucha más razón que somos hijos de Dios, sabemos de dónde venimos, amados hermanos.
Pero no creamos esas teorías huecas que dicen que venimos del mono, que venimos de un animal semejante a los genes o a la sangre humana. No, hermanos. Dios creó a los animales, a las bestias del campo aparte. Nosotros fuimos creados, hermanos, del polvo de la tierra. Y por eso dice la Escritura, pues al polvo eres y pues en polvo eres y al polvo volverás. Entonces, amados hermanos, nosotros conocemos de dónde hemos venido. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios vivo y verdadero. ¿Qué más, amados hermanos? Otra definición de la conciencia. La conciencia, amados hermanos, nace con el hombre y se va desarrollando hasta lograr su madurez. El día de ayer, amados hermanos, vimos con el Señor de nuestro hermano Chapina en el programa Tiempos de Dios para ti acerca de la madurez espiritual. Y vimos, amados hermanos, ahí comparaciones. Por ejemplo, hay personas, hermanos, que maduran rápidamente. Hay jóvenes, amados hermanos, o adolescentes que tienen, hermanos, ya una madurez por X motivo, por ciertas circunstancias, y maduran. Hay otros hermanos que ya son seres humanos, que ya tienen 40 años, que ya tienen 50 años y tal, parece que se comportan como niños haciendo berrinches, hermanos. Pero miren, la conciencia se va desarrollando con el hombre al grado de que él alcanza poco a poco una cierta madurez. Por ejemplo, aquí en la iglesia adulta, hermanos, ya no pensamos cosas como niños, ya no jugamos como niños. Ahora tenemos ¿qué? Responsabilidades. Tenemos trabajo, tenemos, hermanos, responsabilidad, una familia que atender. Tenemos, hermanos, cosas que hacer ya, temas del hogar, mis hermanas damas, y otras cosas más. Tenemos, hermanos, que madurar físicamente y entonces también al grado de que va desarrollando nuestro conocimiento, tanto secular y también en lo espiritual, alcanzamos poco a poco una madurez. Y entonces, hermanos, esto que es también conciencia. Eso también es conciencia porque va desarrollando con el hombre, amados hermanos, hasta lograr una cierta madurez. Ya discernimos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora depende de nosotros decidir si seguir a Cristo o seguir los placeres del mundo. El tiempo de duración de esta dispensación, ¿cuál fue, amados hermanos? El tiempo de duración de la dispensación abarca desde la expulsión del hombre del Edén hasta el diluvio. Y esto usted lo puede ver, amados hermanos, en Génesis capítulo 3, versículos 22 al 23. Génesis en su capítulo 3, versículos 22 al 23. Nuevamente el pasaje base, amados hermanos. Génesis capítulo 3, versículos del 22 al 23. Dice la escritura: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Desde ahí, amado hermano, desde que el hombre falló a Dios y comió del fruto de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, dice la escritura que sus ojos ¿qué? Fueron abiertos, sus pensamientos ya fueron claros. Y por eso ahí vimos que el hombre se escondió con su mujer. ¿Por qué? Porque dice que estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? ¿Tuvieron qué? Vergüenza. Se escondieron y cosieron higos para cubrir su desnudez. Desde ese momento, desde que el hombre, amado hermano, fue expulsado del huerto del Edén hasta el diluvio, ahí, amado hermano, empieza la dispensación de la conciencia, el tiempo de la duración de la conciencia. ¿Qué abarcaba esto, amados hermanos? ¿O cuál era el estado del hombre? El hombre, amado hermano, ya era consciente por causa de su desobediencia. En ese momento ya el hombre sabía lo bueno y lo malo. Y llegó a poseer un conocimiento personal y experimentar acerca del bien y del mal. Y esto lo puede ver, amados hermanos, para que lo vayan notando. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 23 y Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 16. Y esto, amado hermano, fue gobernado por su conciencia humana. El hombre ya estaba experimentando, amados hermanos,
la conciencia ya estaba experimentando un conocimiento personal y experimental entre el bien y el mal, gobernado por su conciencia humana. Pero ¿qué pasó, hermanos? El hombre se corrompía más y más. El estado del hombre era que ellos ya tenían conocimiento, pero dependían de ellos agradar a Dios, hacer todo lo correcto posible, conforme le vaya dictando su conciencia. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Tristemente vimos en el libro de Génesis, hermanos, y en su capítulo 4 en adelante, que el hombre se estaba corrompiendo más y su pensamiento era de continuo siempre el mal. Pero el estado del hombre ya era ¿qué? Consciente de lo que estaba haciendo. Ya no era inocente. Ya no era como Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Ellos sí tenían inteligencia, como vimos la dispensación pasada. Tenían inteligencia, pero ellos no conocían, hermanos, el pecado. No conocían lo que era una mentira. Así como los ángeles del cielo, ellos no conocían lo que era una mentira. Hasta que tristemente Lucifer, amado hermano, empezó ¿qué? A embaucar a los demás ángeles. Y decirle, no, mira, es que yo necesito y todo, y es que Dios nos está oprimiendo. No, ellos no conocían una mentira. Por eso los ángeles cayeron. Y de igual manera, Eva, amados hermanos, principalmente cayó. ¿Por qué? Porque no tenía un conocimiento, no conocía lo que era la mentira, no conocía lo que era pecado. De la misma manera, Adán. Y cuando ellos fueron abiertos los ojos, hermanos, tristemente ellos ya tenían conciencia y discernimiento de lo que era lo bueno y lo malo. Y entonces eso era el estado del hombre, amados hermanos. Pero ahora hay un conflicto en los siglos. Hay un conflicto del siglo. ¿Cuál es ese conflicto, amados hermanos? A pesar de que la dispensación de la conciencia ya no está, porque ahora tenemos la palabra de Dios, estamos viviendo bajo la gracia, pero el conflicto, amados hermanos, del siglo es que esta dispensación comienza con el nacimiento de Caín y Abel. Y en esto, amado hermano, Caín fue engendrado a la semejanza de su padre y con su naturaleza ya caída. Porque nuestra naturaleza, ¿qué es, hermano? Pecaminosa. Venimos de una naturaleza pecaminosa. Cuando nace Caín y Abel, amados hermanos, Caín ya es engendrado a la semejanza de Adán, pero ya con su naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, por supuesto. Ya desde ahí, amado hermano, empieza esa dispensación de la conciencia. Y entonces vemos en el capítulo 4, amados hermanos, que Caín y Abel ofrecen ofrendas a Dios. Abel, amados hermanos, ofrece los primogénitos de sus rebaños, de sus ovejas, lo más gordo de ellas, lo más bonito, lo más preciado que tenía, se lo ofreció, hermanos, Abel a Dios. ¿Y Caín qué ofreció? Caín ofreció, amados hermanos, una ofrenda del fruto de la tierra. Pero yo me imagino que Caín, no cree usted que Caín, amado hermano, ofreció lo bonito, lo de la tierra, el fruto bueno, no. Yo me imagino que él como que al ahí se va. Como que al ahí se va y bueno, no importa nada. Unas ofrendas, quizás unos frutos quizás ya pasaditos, un fruto quizás no bueno. Porque por algo, amados hermanos, Dios rechazó la ofrenda de Caín. Aparte que tenía, hermano, un corazón ya corrompido. Sus pensamientos corrompidos, y aparte no ofrendó de todo corazón. Abel, amado hermano, en contraposición, Abel, amado hermano, ofreció lo más bonito, lo más gordo, lo primogénito de su rebaño, lo ofreció de corazón a Dios. Y vemos, amados hermanos, que Dios acepta el presente de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Y viendo esto, amados hermanos, Caín, ¿qué pasa? Se molesta por el rechazo que Dios le hizo. Y tanto fue así, amado hermano, que Caín arrebata la vida de Abel. Vemos ahí el primer asesinato. Y vemos, hermanos, que desde ese entonces la descendencia de Caín fue de siempre continuo al mal. Fue de mal en peor, como ahorita, como esta generación, maligna y perversa, como dice la palabra de Dios. Entonces Caín arrebata, amados hermanos, la vida de Abel, pero este no se arrepiente. Lejos de arrepentirse, él no se arrepiente. Y al contrario, ese fue el inicio, hermanos, ese fue el inicio de la rebelión humana contra Dios. ¿Se da cuenta? Porque Caín, en vez, hermanos, de arrepentirse, en vez de decir, al ver que Dios rechazó su ofrenda,
Ahí él debió haberse arrepentido y decirle, Señor, perdóname, te fallé. Quizás no lo hice de corazón. Quizás mis frutos fueron pasados, qué sé yo. Me arrepiento, Señor. Pero yo quiero ofrecerte algo mejor para que lo aceptes. Pero en vez de eso, él se sintió molesto por el rechazo de Dios. No aceptó la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Arrebató la vida de Abel, su hermano. Y lejos de arrepentirse, hermanos, él no se arrepintió. Y esa fue la primera rebelión humana contra Dios. Desde ahí usted puede ver, amado hermano, esa dispensación de la conciencia hasta los días de Noé en el diluvio. Entonces podemos ver, amados hermanos, que ahí el hombre hasta la fecha rehúsa aceptar la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Desde el asesinato, amados hermanos, de Abel, vemos ahí que el ser humano, hermanos, se rebela contra Dios. Fue la primera rebelación contra Dios y hasta la fecha, hoy en día, hermanos, el ser humano rehúsa aceptar la voluntad de Dios. Se rehúsa. Por consiguiente, viene la degradación de la raza humana y la condición moral se empeora en extremo. Y lo podemos ver. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen ideas locas, raras, atentando contra la naturaleza de Dios? ¿Cuál fue el origen de Dios, amado hermano? El huerto del Edén. ¿Pero a quién puso como tal? Adán y Eva, no Adán y Esteban. Y otras ideologías, hermanos, que de verdad, Dios mío, usted puede verlas, hermanos, y a veces nos preguntamos, ¿esos son los seres humanos? O los jóvenes hoy en día que tienen ideas locas, a veces los adultos dicen, ¿ese es el futuro de México? No, pobre México, la verdad. Pobre México, y no solamente en México, hermanos, en todo el mundo, pobre mundo, la verdad. ¿Se da cuenta? El ser humano no acepta la voluntad de Dios, se rehúsa. Usted lo puede ver, hermanos que van predicando el evangelio, decir, mira varón, Cristo te ama, mira dama, Cristo te ama, joven, señorita, Cristo te ama. Él quiere salvar tu alma de la condenación eterna. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito a morir al mundo, dice la Escritura, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero en vez de que el ser humano acepte eso, hermanos, ¿qué pasa? Él rehúsa. Él no, dice, no. Es más, cuando decimos Cristo te ama, parece que le decimos vete al infierno. Parece que le decimos Cristo te odia. O te odio por ser tú. No. ¿Saben por qué? Porque Satanás, hermano, Satanás está envenenando o envanece el corazón y los pensamientos de los hombres. ¿Para qué? Para que no les entre la claridad del evangelio de Cristo. Para que no les entre la luz de Cristo. Se envanecen en sus pensamientos. Y hasta la fecha, desde esa afrenta, desde esa revelación de Caín contra Dios, hermanos, desde ahí el ser humano hasta la fecha, ¿qué pasa? Se rehúsa a aceptar la voluntad de Dios. Y no solamente personas que no conocen de Cristo, a veces también los cristianos, conociendo ya la palabra de Dios, que Dios nos indica y dice que nos manda a otro lado, a levantar una misión, que Dios nos indica a predicar a tal casa. Y a veces decimos, no, Señor, yo no. ¿Por qué yo? Manda a otros. Y tristemente también los cristianos a veces, hermanos, rehusamos aceptar la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Y a veces en oración le pedimos a Dios, Señor, yo te pido por mi familia, te pido que me sanes, te pido que me prosperes, te pido esto, te pido el otro. Y queremos que Dios nos conceda lo que queremos. Pero cuando Dios nos pide algo de nosotros, ahí sí no queremos. No es posible, hermanos. Y no estoy diciendo que es malo orar por las peticiones, no. Pero siempre hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Siempre también hay que cambiar el orden un poco. Hay que cambiar el orden. Diciendo, Señor, ya te pedí lo que yo quiero que hagas por mí, conforme a tu voluntad. Ahora, Señor, yo te ruego, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y aunque cueste trabajo, amados hermanos, hay que ser obedientes al Señor. Aceptar la voluntad de Dios. Pero como el hombre, amados hermanos, desde esa dispensación, rehúsa aceptar la voluntad de Dios, usted puede ver que la descendencia de Caín, amado hermano, iba de mal en peor.
Y hasta la fecha, amados hermanos, la degradación de la raza humana va empeorando. La condición moral va empeorando de extremo a extremo. Fíjense, en los días de Noé dice que se casaban y se daban en casamiento. Y siglos más adelante, ya la dispensación de la promesa, otras ciudades hacían, creo, mucho peor, me imagino yo. Sodoma y Gomorra. Imagínense. O sea, algo deplorable. Y hasta la fecha, amados hermanos, las ideologías hoy en día van de mal en peor. Van de mal en peor, tristemente. Y este es el conflicto del siglo, porque no solamente quedó con Caín, no solamente quedó con su descendencia, no solamente quedó con la descendencia de Adán y Eva, sino que todos hasta la fecha, amados hermanos, arrastramos ese mismo conflicto, que el ser humano siempre rehúsa aceptar la voluntad de Dios. Siempre se rehúsa, tristemente. Y en ese tiempo, en la dispensación de la conciencia, ¿cuál era la responsabilidad del hombre, amados hermanos? ¿Qué responsabilidad tenía? ¿Cuál era la meta? La responsabilidad del hombre, amados hermanos, su meta principal del hombre era hacer todo lo bueno que pudiera hacer y abstenerse de hacer el mal, agradando a Dios. Pensar, sentir, querer y hacer todo de acuerdo con lo dictado de su conciencia. Y esto lo dice, amados hermanos, para que lo anoten, Génesis capítulo 4 del 6 al 7. Génesis capítulo 4 del 6 al 7. Y los vemos, hermanos, que nos dice la escritura, Génesis capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué le dijo el Señor o qué le quiso decir el Señor a Caín? ¿Por qué está caído tu semblante? Si hicieres bien, dice, si hicieres bien, no serás enaltecido. Diciendo, ya tienes una conciencia, ya sabes discernir lo bueno y lo malo. Si tú haces el bien, no serás enaltecido. Pero aquí dice que el pecado está al acecho, el pecado está a la puerta. Y si tú lo dominas, dice, te va a dominar. Si tú vas hacia el pecado te va a dominar. Tu conciencia va a dominar. Dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, y dice, este será tu deseo. Si tú vas al pecado, tristemente, no podrás salir. Pero si tú lo dominas, dice, si haces todo lo bueno y te abstienes del mal, tú puedes dominar el pecado. Pero ¿qué pasó? Caín, hermanos, hizo todo lo contrario. Porque Dios le advirtió, si tú hicieras el bien, no serás enaltecido. Pero lejos de eso, ¿qué pasó? Caín mata a Abel. Y desde ahí el pecado, hermanos, tristemente, va de mal en peor. Pero la responsabilidad que el hombre tenía en ese entonces era que él debía de hacer todo lo bueno, todo el bien posible, de acuerdo con su conciencia, pensar, sentir y querer, de acuerdo con lo dictado de su conciencia, pero siempre agradando a los ojos de Dios. Debía acercarse a Dios por medio del sacrificio también. Esto lo dice, amado hermano, la ofrenda que hizo Abel. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 5. Ahí ellos debieron acercarse a Dios. Ellos debían escoger entre hacer el bien y hacer el mal. Pero ¿qué pasó? El hombre tristemente amó más las tinieblas que la luz. Tristemente, amados hermanos. Pero esa era la responsabilidad del hombre. Hacer todo lo bueno, el bien que fuera posible ante los ojos de Dios. Por ejemplo, ya cayeron en desobediencia. Se acabó la dispensación de la inocencia. Bueno, ahora tenemos la conciencia. Ellos, amados hermanos, debieron decir, bueno, tenemos conciencia, ya sabemos lo bueno y lo malo. Vamos a hacer lo bueno para agradar a Dios. Vamos a acercarnos a Dios nuevamente. Que Dios nos perdone. Pero ellos, hermanos, tristemente, ¿qué pasó? La descendencia, tristemente, fue de mal en peor. Y ellos debieron acercarse a Dios por medio de un sacrificio. Debieron escoger
entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? El hombre amó más las tinieblas que la luz. Y vamos a ver qué nos dice. Acompáñenme, amados hermanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 22 al 23. Romanos capítulo 1, versículos del 22 al 23. Dice la escritura, Romanos capítulo 1, versículos 22 al 23. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense, amados hermanos, qué terrible es esto. El 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Fíjense, dice, pues habiendo conocido a Dios, ellos ya sabían lo bueno y lo malo. Pero dice, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino ¿qué pasó? Se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y qué está pasando hoy en día? Lo mismo. Está pasando lo mismo. ¿Cuánta gente no conoce a Dios? Todos conocen a Dios, hermanos. Claro, no como nosotros, pero sí ya todo mundo está evangelizado. Acapulco, hermanos, ya está evangelizado. México, en todas partes ya hay iglesias cristianas, hay hijos de Dios por donde quiera, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? El hombre no acepta. El hombre no acepta y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razones y su necio corazón fue entenebrecido. Lo mismo está pasando hoy en día. Las corrientes, hermanos, dicen que Dios no existe. Las corrientes dicen que todo esto es producto de la naturaleza, que es producto del Big Bang y todo ello, de una explosión, y que de esa explosión nació la Tierra, que los seres humanos fuimos evolucionando a través del animal, del mono y todo ello. No, no le glorificaron como a Dios, pues habiendo conocido a Dios. Adán y Eva, ya caídos hermanos, Caín y Abel, conocían ya tenían conciencia entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasó? Tristemente, hermanos, la descendencia de Caín amó más las tinieblas que la luz. Caín, en vez de arrepentirse por lo que hizo, hermanos, él no se arrepintió. Él no se arrepintió. ¿Y qué pasó? Tuvo descendencia y en vez de que Caín enseñara algo bueno, ¿qué pasó? Enseñó tristemente a pecar y pecar. Desde ahí nace también uno de los descendientes, fue Jubal, el primer hombre de la música. Porque muchos dicen que la música proviene del diablo, que tener instrumentos proviene del diablo y todo ello. No, hermanos. La música en sí, ¿de quién es? Originalmente, ¿de quién viene? Del cielo, de Dios. Pero ¿qué pasó? Satanás, amado hermano, está distorsionando la música. Ahora hay música, ¿qué? Mundana. Como nosotros lo vemos así, música mundana, música pagana. Y se dan cuenta. Por ejemplo, nosotros, hermanos, si adoramos a Dios o nos proponemos hacer una velada y el Espíritu Santo se derrama fuertemente y cantamos y no paramos de cantar, esa fuente insaciable, amados hermanos, porque Jubal, ¿qué significa? Río que fluye. Eso significa Jubal, río que fluye. Entonces, cuando el Espíritu Santo se derrama poderosamente en una congregación, ¿a poco la congregación quiere parar? No. La congregación quiere seguir orando o quiere seguir cantando al Señor y el Espíritu Santo se derrama poderosamente. Y fíjense, hermanos, que el tiempo es de Dios no sabemos y terminamos quizás hasta la noche o hasta otro día. Eso es lo que Dios hace. Pero ¿qué pasa hoy en día? Satanás, como Satanás imita a Dios, está haciendo prácticamente lo mismo. Ahora, la gente hoy en día, ¿cuál es? Cuando es fin de semana, se llega sábado o viernes, ¿qué hace? Ay, vamos a hacer una fiesta, toda acá y todo ello, con música pagana, cervezas y todo ello. Hermanos, están toda la noche con la música a todo volumen. Y al otro día amanecen crudos. Y aún así, quieren seguir.
y todavía no se les pasa y otra fiesta, imagínense. Lo mismo. Ya un cristiano, hermano, no tiene que hacer eso. Un cristiano tiene que hacer eso. O sea, y se da cuenta, lo mismo está pasando, pero ahora con la música pagana. ¿Por qué? Porque es su deleite y la carne ahí sí resiste. Pero en una velada de oración nada más son las 10 de la noche, pasa una hora y ya la congregación se quiere ir a dormir. ¿Por qué? Porque la carne, amados hermanos, ¿qué es lo que la carne no quiere? Orar. La carne no quiere orar. La carne no quiere leer la palabra. La carne no quiere ayunar. Ya están locos, ¿cómo voy a ayunar? No, eso es una malpasada. Pero si tú pones esto en las manos de Dios, estás en oración, en ayuno, en constante lectura de la palabra, es un ayuno a Dios. Pero si te la pasas, ahora sí, haciendo otras cosas que no, eso no es ayuno, eso es malpasada. Y ahí sí te puede ocasionar gastritis. Así que, amados hermanos, la descendencia de Caín, o mejor dicho, la descendencia humana, desde la descendencia de Adán y Eva, debieron escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Debieron escoger hacer el bien, todo lo bueno posible para agradar a Dios. Pero ¿qué pasó? Tristemente, profesando, habiendo conocido a Dios, hermanos, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y tristemente, ¿qué pasó? En los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, mataban, robaban, hurtaban y todo el día, amados hermanos, tristemente, emborrachándose. Qué triste, qué lamentable. Y ese fue el fracaso. ¿Cuál fue el fracaso del hombre, amados hermanos? El hombre, lejos de seguir el camino del bien, que le dictaba su conciencia, escogió el camino de la maldad, la violencia y la corrupción. Y vea lo que dice Génesis, vaya conmigo que dice Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la escritura, Génesis capítulo 6, versículo 5. Gloria a Dios. Vean, hermanos, cómo desde esos tiempos ya la maldad estaba a no más poder. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Y más adelante en los versículos 11 y 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, hermanos, lejos de que el hombre siguiera el camino del bien, él escogió el camino de la violencia. Él escogió el camino de la maldad, él escogió el camino de corrupción. Y dígame, ¿no? Hoy en día si hay corrupción, hay corrupción. En todas partes, quieras o no. En los planteles, desde los más chicos, los planteles educativos hasta la comandancia. En todo. Es que no hay gobierno perfecto. No hay gobierno perfecto. No hay nadie que sea perfecto. Y lejos de todo ello, dice que su maldad, hermanos, subió hasta los cielos. Y dice que Jehová se arrepintió de haber hecho el hombre. Y aquí entramos en controversias porque mucha gente puede decir, ¿cómo que Dios se arrepintió? Entonces quiere decir que Dios se equivocó en haber hecho el hombre. No, hermanos, aclaramos esto. Cuando dice la Biblia que Dios, hermano, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿qué quiere decir que se arrepintió Jehová? ¿Acaso Jehová se equivocó? ¿Dios se equivocó de habernos hecho nosotros? No. Cuando dice que se arrepintió Jehová, quiere decir, amado hermano, que él le dolió en su corazón de que la maldad, de que su creación estaba invadido tristemente de todo tipo de pecado. Porque muchos hombres pueden decir, es que Dios creó la maldad, es que Dios nos hizo a nosotros para que sufriéramos. No, ese no era el plan de Dios. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 2, hermano, que el hombre estaba en el huerto del Edén viviendo felizmente. Ese era el plan de Dios. El hombre podía ver a Dios cara a cara. Pero ¿qué pasó? Fue el hombre quien decidió desobedecer a Dios. Por eso entró el pecado, la maldad, entró la violencia, los animales se volvieron salvajes. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Tristemente entró la muerte.
entró la enfermedad y entró la muerte. ¿Todo por qué? Por la desobediencia del hombre. Lejos de seguir a Dios, de escoger el camino del bien por su conciencia, ellos eligieron el camino de la violencia, de la maldad, corrupción y de todo tipo de pecado. Por eso, al ver Dios que su creación perfecta, hermanos, estaba tristemente esclavizada ya al pecado, Él le dolió en el corazón. Mostró que un dolor profundo en el corazón. No es de que Dios se haya arrepentido, porque Dios no se equivoca. No es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es perfecto. Aleluya. Dios sabe lo que hace. Dios no cometió ningún error al crearnos nosotros. Nosotros somos los desobedientes. Nosotros somos los que tristemente cargamos el pecado ahí. Pero damos gloria a Dios, hermanos, que al conocer a Cristo, Cristo rompió toda cadena. Y aún así no somos perfectos. Como dice Juan, aún no hemos manifestado lo que debemos de ser. Porque todavía pecamos. Claro, no como antes que no conocemos a Cristo. Pero aún así pecamos. De una u otra forma, amados hermanos, pecamos a Dios, fallamos a Dios. Pero la diferencia aquí es que nosotros venimos al altar y le pedimos que nos perdone. En cambio, la gente que no conoce a Cristo, pecan, y aún los que se apartaron del camino de Dios pecan, no se arrepienten, y ¿qué pasa? Se complacen, sienten placer al pecar. Y ese es el fracaso del hombre. En vez de seguir a Dios, en vez de seguir el camino del bien, caracterizado o lo que dictaba su conciencia de hacer lo bueno, tristemente el hombre eligió el camino del mal. Los descendientes de Adán y Eva, amados hermanos, se multiplicaban rápidamente. Vemos en Génesis que se multiplicaban. Pero entre más se multiplicaban, así también era su contaminación en la tierra. ¿Contaminación de qué? Del pecado, tristemente. Y entonces, amados hermanos, al ver Dios que la humanidad, hermanos, estaba tristemente corrompida en pecado, ahí Dios ejecutó un juicio. ¿Y cuál es ese juicio? El juicio de Dios sobre el hombre. El juicio de Dios sobre el hombre. Al persistir el hombre de su maldad y la corrupción, amados hermanos, vino el juicio de Dios sobre él. La destrucción y la muerte de toda carne por medio del diluvio. Y esto lo dice, hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 13. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dice la escritura de la siguiente manera. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Y más adelante, amados hermanos, más adelante en el capítulo 7, versículos 17 al 24, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que venía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Fíjense, amados hermanos, dice que murió toda carne que se movía en la tierra, principalmente los seres humanos. Toda carne, toda la descendencia de Caín. Ese fue el juicio de Dios sobre el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre seguía persistiendo de su pecado. Seguía persistiendo.
En vez de que uno de ellos reaccionara y dijera, no, pero aquí estamos mal. Debemos arrepentirnos. Debemos pedirle perdón a Dios y seguir su camino, haciendo lo bueno. Ya conocemos lo bueno y lo malo. Hay que procurar, hay que esforzarnos de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero no hubo nadie. Y el hombre persistió en su pecar, en su maldad, en su corrupción. Y entonces Dios ejecuta un juicio sobre el hombre que es el diluvio. Murió toda carne que se movía en la tierra. Todo lo que tenía aliento murió tristemente. Pero, aparte del juicio de Dios, amado hermano, hubo misericordia divina. Porque muchos, entonces quiere decir que Dios es malo, entonces. Destruyó todo. No todo. No todo. Porque Dios, amado hermano, tiene misericordia de los que le aman. ¿Y cuál es la misericordia divina en esta dispensación? ¿Cuál fue su misericordia? La misericordia divina, amados hermanos, fue que Dios le reveló a Noé con una anticipación de 120 años que raería al hombre de la faz de la tierra por medio del diluvio. ¿A causa de qué? De su maldad. En su infinito amor, amados hermanos, Dios preservó a Noé y a su familia. 8 personas solamente escaparon del juicio de Dios. Solamente 8 personas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, iba a permitir que la raza humana continuaría sobre la faz de la tierra. Pero Dios mostró, como les había dicho, Dios mostró un dolor profundo en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre tristemente, hermanos, se contaminó. La tierra, su maldad llegó hasta el extremo. Hasta la presencia de Dios llegó al extremo su maldad. Por eso Dios mostró, hermanos, un dolor, una decepción por el hombre, no por él mismo. Porque Dios es perfecto. Dios mostró, amado hermano, una decepción sobre el hombre. Habiendo creado puro, santo, perfecto, el hombre decidió desobedecer a Dios. Pero aún así, Dios tuvo misericordia. Porque Noé, ¿de quién era? Descendiente de Set. Pero tristemente también los hijos de Set se estaban contaminando con la descendencia de Caín. Pero Dios en su infinita misericordia, Él quiso que la humanidad siguiera adelante, que continuaría. Por eso preservó a Noé. Y dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Se imagina? Que nosotros, hermanos, nos diga el Señor, he hallado gracia, te he hallado a ti gracia ante mis ojos. Oh, hermanos, qué hermoso. Qué hermoso, la verdad. Noé halló gracia delante de Dios, hermano. Y por eso Dios le reveló a Noé con una anticipación de 120 años que Dios exterminaría al hombre sobre la faz de la tierra por medio del diluvio. Y fue así que ellos, hermanos, que Dios le dio instrucciones a Noé y construyeron el arca. Y esa arca, amados hermanos, salvaron 8 personas solamente. 8 personas. Se salvaron 8 personas del diluvio, porque la raza humana continuaría sobre la faz de la tierra. Y después ellos tenían que entrar o entrarían en una nueva dispensación que es el gobierno humano, que lo vamos a ver, amados hermanos, el próximo domingo, si Dios así lo permite. Amén. Y solamente Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Noé halló gracia, hermanos, ante los ojos de Dios? Porque Noé andaba con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Noé andaba con Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que tener ese mismo ejemplo. Andar con el Señor. Amén, aleluya. Caminar con Dios. Porque si no caminamos con Dios, amados hermanos, el Señor nos puede reprender, nos puede quitar de su presencia. Se puede alejar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Y si nosotros no caminamos, no obedecemos la voluntad de Dios, podemos contristar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va retirando. Por ejemplo, si una persona, usted le hace un desprecio, si esa persona le hace un desprecio a usted, ¿usted va a estar ahí cerca? No. ¿Qué va a hacer? Mejor me retiro. En un lugar donde no me quieran, pues yo mejor me retiro. Muchos dicen, pues así también el Espíritu Santo.
Si al Espíritu Santo no le hacemos caso, si al Espíritu Santo no lo obedecemos, lo contristamos, el Espíritu Santo se va a retirar. Y hay personas o hermanos en Cristo que se apartaron y muchos dirán, yo no tengo esperanza. No, si hay esperanza. Te apartaste de Dios, el Espíritu Santo se retiró. Pero si tú vuelves a Cristo Jesús, si tú vuelves a su camino, el Espíritu Santo volverá otra vez. Aleluya. Dios es un Dios de muchas oportunidades, hermanos. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Por eso Noé halló gracia delante de Dios, porque Noé andaba con Dios. Para terminar, hermanos, así como Noé fue obediente a Dios y halló gracia ante sus ojos, hoy roguemos a Dios en oración que nos ayude a ser obedientes a su palabra y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también que Dios, hermano, tenga misericordia de nuestra nación. Porque nuestra nación, amado hermano, ciertamente el Evangelio ya está expandido por toda la República Mexicana. Ya está expandido. Ya no hay excusa. La gente sabe lo bueno y lo malo. Pero ahora, roguemos a Dios por nuestra nación. Esta dispensación de la conciencia humana era para que el hombre escogiera lo bueno y agradara a Dios conforme a su conciencia. Pero tristemente el hombre, hermano, decidió desobedecer. Por eso Dios, hermano, sintió dolor en su corazón y dijo, exterminaré a esta gente con el diluvio. Ahora que estamos bajo la gracia y que tenemos ahora la palabra, con mucha más razón, hermanos. Con mucha más razón. Pero ahora, ¿qué va a decidir usted? ¿Va a decidir seguir a Cristo hasta el final de sus días? ¿O va a decir, no, hermano, ¿sabe qué? Mejor yo me retiro. Va a decir, no, entonces, yo no. Prefiero seguir el camino de maldad. Puedes hacerlo, Dios te respeta. Pero sabemos que aquellos que escogen el camino de maldad, sabemos a dónde van a parar. Y los que seguimos a Cristo sabemos a dónde vamos a acabar, hermanos. Por eso, digámosle al Señor, si fuimos desobedientes, si somos desobedientes, hermanos, roguemos a Dios que nos perdone, que nos ayude a ser obedientes y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios, hermanos, se agrade de nosotros y diga en esta iglesia, he hallado gracia ante mis ojos. Y también, hermanos, no solamente oremos por nuestra persona, ni por nuestra familia, oremos por México. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Y un día, hermanos, esta nación de verdad se arrepienta. Amén, gloria a Dios. Y que se vuelva a Jehová. Pongámonos de pie. Y cantemos este canto que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Dice, yo no quiero ser más siendo insensible. Seamos sensibles, hermanos, ante el Señor. Seamos sensibles. Llorémosle al Señor, roguemos a Dios que hemos fallado al Señor. Dice este canto. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro.
¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Padre Celestial, oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, Espíritu de Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Esta dispensación de la conciencia, Señor. La responsabilidad del hombre era hacer lo bueno ante tus ojos, Señor. Dictando lo que era bueno, discerniendo lo que era bueno, lo que era malo. Pero tristemente los hombres, Señor, se corrompieron. Tristemente, Señor, los hombres, Padre, te decepcionaron y mostraste un dolor profundo, Señor, en tu corazón. Y decidiste, Señor, raerlo de la faz de la tierra por medio del diluvio, Señor. Pero aún así, Padre, tú permitiste, Señor, que los humanos continuaran reservando a Noé y a su familia, Señor eterno, aún siendo malos, Señor, aún siendo inmerecedores de esta gracia, Padre mío. Tienes compasión, tienes misericordia. Gracias, Señor. Esta enseñanza muestra tu amor. Esta enseñanza muestra que aún, Señor, tienes misericordia con los hombres, Señor, siendo malos, siendo pecadores, siendo inmerecedores. Mereceríamos la paga, mereceríamos el infierno, pero, Señor, tú te compadeciste. Tú te compadeciste, Señor. Gracias, Dios mío. Alabado sea tu nombre, Padre, porque has sido bueno, Señor. Tu gracia nos sostiene. Tu gracia es inmerecida, Señor. Gracias, Cordero Santo. Mi alma te alaba, Señor. Tú, Señor eterno, eres maravilloso, eres bondadoso, eres eterno. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque él andaba con Dios. Ayúdanos, Señor, a andar contigo, a caminar contigo en obediencia, a hallar, Señor, gracia ante tus ojos, Señor. Y hoy te rogamos, Señor, que si hemos sido desobedientes ante tu palabra, perdónanos, Señor, ten misericordia. Si hemos sido irreverentes, Señor, en el culto, perdónanos, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor eterno. Enséñanos a amarte, enséñanos a tener reverencia, Señor eterno. En el nombre de
Jesús de Nazaret, ten misericordia. Oramos por nuestras familias. Oramos, Señor eterno, por nuestra descendencia, Señor eterno. Y no solamente por nosotros ni por nuestra familia. Oramos por México, Señor, por nuestra nación. Cambia nuestras vidas, Señor. Cambia nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Cambia, Señor. Cambia nuestras vidas. Queremos una renovación. Queremos una renovación. Una renovación desde lo más profundo de nuestro corazón hasta nuestros pensamientos. Renuévanos, Señor. Cámbianos. Visítanos, Espíritu de Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Mi alma te alaba. Ayúdanos a estar en obediencia, Señor. Te pedimos por México, Señor. Padre mío, tú sabes cómo está hundido México en el pecado, en la corrupción, en la violencia, Padre. Pero te ruego, Señor, que nos ayudes. Salva a México, Señor, por el gobierno de esta nación, Señor. Padre mío, dale, Señor, temor tuyo, que gobierne bien, que gobierne bajo los principios bíblicos, Señor eterno. Mira, Padre, la maldad se multiplica y la condición moral de esta generación va empeorando cada día más, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús, Señor. Pero todavía hay un pueblo que clama, un pueblo, Señor, que pide perdón por esta nación, que pide misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De misericordia, oh Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en transmisión. Yo no sé qué pruebas, yo no sé qué luchas tengan, pero también te rogamos, Señor, por ellos. Que también les ayudes, Señor. Ayúdales, Padre mío, a ser obedientes ante tu palabra, Señor. Bendito seas. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a estar en obediencia ante ti, Señor. Para que tú hayas gracia, Señor, ante tus ojos y tengas misericordia de nosotros, Padre. Gracias, Señor. A pesar de que estamos bajo la gracia, ayúdanos a vivir en obediencia a ti, a vivir en santidad, en consagración, Señor eterno. Porque ciertamente vienes pronto por tu iglesia. Y poco a poco veremos estas dispensaciones. Y lo que tú tenías, Señor, lo que tú tenías, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Pero ciertamente el hombre falla. Ciertamente el hombre, Señor, desobedece. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios mío, ten misericordia. Oh, muchas gracias. Cámbianos, Señor. Cambia mi vida. Cambia la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Limpia nuestros corazones. Limpia, Señor, cada corazón de toda maldad, de todo mal pensamiento. Limpia cada corazón, Señor. Sana hoy las heridas del corazón. Sana las heridas, Señor. Sana las heridas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, Dios mío. Te adoramos, oh Padre. Te adoramos, oh Hijo. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Bendito eres. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Recibe toda gloria, toda alabanza, Señor. Muchas gracias, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ministrar nuestro corazón. Bendito eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Y así, amados hermanos, despedimos de esta transmisión. Esperamos en Dios que esta enseñanza sea de gran bendición a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos primeramente Dios en una escuela dominical más, con el favor de nuestro Señor. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga y la paz de Dios.